Hace 4 años, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, tras terminada la prueba de ruta donde Andrei Amador finalizó en el puesto 35, la mayoría de los periodistas, por no decir que la totalidad, comentamos que era la primera ocasión en que un ciclista en la disciplina de ruta lograba terminar las justas olímpicas. Sin embargo, la historia hay que corregirla. En 1968, la primera selección que participó en unos Juegos Olímpicos logró terminar con un ciclista las justas en ese momento en la prueba de fondo. Su nombre, Miguel Ángel Sánchez. Él logró terminar la competencia tras 5 horas 20 minutos y 59 segundos de estar pedaleando. La historia nos recuerda que en esa, que fue la primera ocasión en que Costa Rica participó en unos Juegos Olímpicos, tuvo presencia con José Luis el Negro Sánchez, Humberto Solano, José Manuel Soto, Adrián Solano y Miguel Ángel Sánchez. La historia nos presenta que Miguel Ángel Sánchez fue el primer corredor costarricense en terminar unos Juegos Olímpicos. Bueno, tuve la bendición de Dios, ¿verdad?, de que pude participar en los Juegos Olímpicos, porque me preparé bien para estar presente en esa actividad. Antes se hacían más o menos 4 eventos, y de los 4 eventos el que clasificara mejor, los 4 primeros, eran los que iban. Y yo me preparé bien, pero tuve una caída yendo a Turrialba, ¿verdad? Y en esa caída a Turrialba, tuve que retirarme. Pero de los Juegos. Sí, antes de los Juegos, sí. Pero era para clasificar, si no, no hubiera ido. Pero mi entrenador, Roger Cartín Sánchez, propuso de que yo pudiera correr una contrarreloj, que yo creo que es la única que se ha corrido en la historia, de casi 130 kilómetros. Que yo la corrí, establecí un récord y quedé clasificado como el número 1 de Costa Rica. ¿Cuál era la crono? Era de San José Turrialba, San José. Pero yo tuve que llegar y correr el recorrido, porque así fue como lo establecieron, ¿verdad? Era el ir a San José Turrialba y regreso. Y solo. Sí, o sea que ahí no había de chupar una rueda, ni el carro, ni nada, porque ahí iba a la vista y paciencia de todo el mundo, ¿verdad? Y clasifiqué, hice 4 horas 10 minutos en ese entonces, ¿verdad? Y quedé como número 1 por Costa Rica, ¿verdad? Entonces yo me preparé bien, pero ya di lo que pude. ¿Qué era prepararse bien en esas épocas? Prepararse en esa época, digamos, por ejemplo, era el caso mío era tener fondo, ser un buen escalador y tener buenas condiciones físicas. Que realmente, pues nosotros en ese entonces, yo era un empleado de una institución autónoma, el Banco Anglo, y a mí el tiempo que me daban era un tiempo muy escaso para poder prepararme. Pero aún así, yo me levantaba, si yo entraba, me daban 1 hora, yo entraba a las 7, me daban a las 8, pero yo me levantaba a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, para hacer tal vez 150 o 140 kilómetros, arriesgándome en ese entonces que pues tuviera un accidente, porque en ese entonces no había buena visibilidad. Retomando el tema de Juegos Olímpicos, cuando usted me decía no tenemos idea, no tenían idea de a qué iban, entonces ¿cómo lo prepararon? Por ejemplo, digamos Isidro o Roger me decía, bueno, hágase un recorrido a Guanacaste. Entonces, digamos, por ejemplo, yo hacía un recorrido de aquí hasta Cañas, y de Cañas me metía hasta Tilarán, y de Tilarán, digamos, me venía otra vez a Punta Arenas, y Punta Arenas me hacía un viaje a San José. Más o menos hacía como en 3-4 días hacía esa ruta. Para prepararme para los Juegos Olímpicos. Y yo iba bien preparado. Todavía cuando yo llegué a México, nos fuimos nosotros al volcán Irazú, porque nos habían dicho que la altura nos iba a afectar, pero a mí no me afectó. Yo fui uno de los corredores que mejor anduve. ¿Usted se fue a la altura del volcán? Sí, yo me fui a la altura. ¿Solo usted? No, los demás compañeros también, todos sí. ¿Se acuerda qué fue lo que hablaron? Porque se iban a encontrar con corredores que eran profesionales.
Bueno, para mí eso fue una experiencia muy linda, ¿ah? Porque yo me estaba dando de codo a codo con unos grandes corredores en ese entonces, corredores muy buenos, de gran talla, corredores que uno con solo su manera de pedalear y su manera de hacer los arranques y todo, dice uno, pero uno no se iguala a ellos. Sin embargo, yo me acuerdo bien, ¿verdad? Que yo anduve 125 kilómetros con los punteros. 125 kilómetros. Y los últimos 75 kilómetros los anduve solo. ¿Verdad? Ahí fue donde usted se quedó. Ahí fue donde yo me quedé. ¿Ya se había quedado el resto de la selección? Ah, sí, ya todos, no, ya después ya todos se los van eliminando. Sí. Yo me acuerdo que yo me cuidé mucho, porque Isidro me decía, Miguel, usted tiene que reservar aquí energías. No puede explotar, porque si usted le da duro o arranca, dice, después va a pagar las consecuencias. Entonces yo lo que hacía era ir con el pelotón, pero ahí había algo que yo nunca había experimentado, o aquí el corredor en aquel entonces, el que quería arrancar, arrancaba, y el que no quería no arrancaba. El que se ponía adelante, jalaba, y si había uno que decía que no quería jalar, usted no lo podía obligar. Pero cuando yo llegué a México, es como el ritmo que tiene actualmente, que yo lo veo en André y Amador, que van a un paso de 50 a 55 por hora, y van a un paso bien duro, y yo no, y lo sostenían. Yo no tenía, ¿cómo se llama? Esa condición de llegar y mantenerme a ese ritmo, ¿verdad? Entonces yo lo que hacía, cuando jalaba a un corredor, y pues otro y otro, cuando me tocaba el turno a mí, entonces se abrían para que yo jalara, pero ya yo con suerte, ya iba en lo último, ya yo no tenía fuerza. Cuando quise hacer el relevo y me pusieron adelante, yo me quité el tiro, ¿va? Entonces vino un corredor extranjero y me encaramó la manivela de él sobre la mía, y ya yo me quedé asustado, y después la levantó y siguió como si nada. Digo, ¿qué es eso? Yo me hubiera caído si hubiera hecho eso. O sea, son cosas que uno experimenta en el mundo del ciclismo, ¿eh? Y yo vi que ahí yo después lo que hice fue que me tiré para atrás. Recuerdo que estaba Saturnino Rustián y estaba Cochi Rodríguez, y eso usted no lo veía adelante, usted lo veía atrás, ¿verdad? Y tal vez por mi poca experiencia, ¿eh? Entonces yo me tiré adelante. Y ahí adelante es donde van los consagrados. Y yo pues digo que yo terminé en el puesto número 63 en México, que fui el único tico que finalicé. Cuando dijeron que el único corredor, ¿verdad?, que había participado y había terminado era André Amador, y yo decía, digo, yo fui el primero, ¿verdad? Yo fui el primer tico que terminé, pero te doy gracias porque llegaste aquí y eso se aclara un poco el panorama, ¿eh? Cuando usted pasa la línea de meta, ¿qué piensa? ¿Qué siente? Bueno, cuando yo crucé la meta, hubieron dos personas que me abrazaron, que fue mi entrenador Roger Cartín y mi hermano Isidro Sánchez. Él llegó y me dice, Miguel, lo felicito. Y de ahí, pues, aquí se vino y pues aquí uno pasa desapercibido, ¿no? ¿Pero qué llevaba usted de asistencia? La asistencia, pues ahí llevaba, digamos, por ejemplo, una ánfora de agua, porque era difícil coger asistencia, una ánfora de agua y un refresco. ¿Usted era de los que usaban las ánforas todavía en la manivela o solo abajo, en el mar? La usaban una adelante, en la manivela y otra abajo. Muy bien. O si también sabía posibilidad de llevarse otra aquí atrás, me la llevaba. Y después llevaba algún cacao, bananas, que generalmente nunca le falta a un corredor, ¿verdad? Por potasio, ¿verdad? Y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Y en carrera alguien le iba dando asistencia? No. O sea, con eso arrancó y con eso, con lo que yo llevaba, con eso terminé. Hábleme de la prueba de crono por equipos, porque también usted ahí participó. Sí. Esa pues, eran 100 kilómetros y yo nunca había corrido una prueba de 100 kilómetros, ¿va? Porque es bastante agotadora, ¿va? Y desde que usted sale solo con los 4 compañeros suyos, o los 5 en ese entonces, y hasta que usted finaliza, y usted
Yo me acuerdo que en esa oportunidad, me acuerdo que el negro no estaba muy bien, ¿verdad? Manuel también era, y después el otro, a Humberto se había quedado. Tal vez no estábamos preparados para correr una etapa de 100 kilómetros, pero la finalizamos. Eso le iba a preguntar, ¿habían hecho alguna prueba por equipo? O sea, No, nunca. Nosotros o sea, ahí fue entrenar, correr y aprender. Conforme íbamos en las etapas íbamos aprendiendo. Porque yo ¿Qué les decían los extranjeros? ¿Qué les decían los equipos extranjeros? No, yo una vez me arrimé a unos italianos que yo hice amistad con ellos, ¿va? Estuvimos platicando ahí y ya me preguntaron que cómo eran las vueltas a Costa Rica y yo les informé a ellos, ¿va? Le digo, pero no, nosotros no tenemos gran nivel en el ciclismo como ustedes, ¿va? Pero sin embargo, aquí estamos, le digo. Yo me acuerdo que en esa etapa de los 100 kilómetros, y nosotros no tuvimos ninguna preparación. O sea, dimos lo que pudimos hacer. Y sin embargo quedamos como en el puesto 27, ¿eh? Nunca se me olvida, entre 25 y 27 estaba yo. Cuando decimos que Andrei fue el primero en terminar los Juegos Olímpicos, ¿qué pensó usted? O sea, ¿qué sintió? Porque era faltarle el respeto casi que a todo lo que ustedes habían hecho. Pues a veces yo digo que muchas veces por falta de información quizás de las personas, pero ¿qué puede esperar uno digamos, del nivel nuestro en ese entonces? Uno no puede pedir más y no puede, uno se siente satisfecho. Uno se siente satisfecho. A mí, por ejemplo, como te dije a un principio, yo tengo ya 48 años, voy a cumplir 72 años, tengo 48 años de haberme retirado del ciclismo. Hasta la fecha, nunca la Federación de Ciclismo me ha dedicado a mí una etapa. Siempre lo hacen cuando la persona muere. Digo, ¿para qué? ¿Para qué después de muerto? Yo le dije a mi esposa, el día que me vengan a dedicar una etapa después de muerto, le digo, usted no vaya. Digo, porque a la persona se le debe estimular cuando uno está con vida. Por lo menos para que uno vaya y le dé el banderazo de salida. Pero Steven, yo te doy gracias, muchas gracias, porque siempre sigo la trayectoria tuya en todo lo que es ciclismo de vuelta, de montaña, y has venido a mi hogar a hacerme esta entrevista, lo cual yo, mi esposa y mis hijos y toda la familia mía, te quedo muy agradecido, ¿eh? Porque no hay nada más lindo cuando una persona se le acerca a uno y le hace una entrevista y la misma opinión pública puede ver de que hubieron otros corredores. Yo escalaba, sprinteaba muy bien y bajando me soltaba. Era un buen bajador, ¿verdad? Por ejemplo, ellos lo que tienen que hacer es aprovechar esta oportunidad. Las oportunidades casi muy pocas se presentan. Y esta es una oportunidad para que ellos puedan llegar y poner el nombre de Costa Rica muy en alto. Tras esos Juegos Olímpicos de 1968, se tuvo que esperar prácticamente 44 años para que Andrei Amador, ahora sí, nuestro máximo referente en la historia del ciclismo costarricense, lograra finalizar por segunda ocasión una justa olímpica en la modalidad de ciclismo de ruta.